Bastante feliz de estar con todos ustedes esta tarde, en la que vuelvo después de algunos años de haber presentado aquí mi primer poemario, y ya con este quinto libro pues bastante satisfecha de poder dar un poco de mi cariño, de mi corazón, parte de mí, porque Afrodita en invierno nace de eso, nace de encontrarse con uno mismo, de saberse vivo, de estarse bien y de saber que además en la capacidad de crear y de reinventarse está la mejor fórmula de ser feliz, no dependiendo de nadie, dependiendo de uno mismo. Encontrarse con esa belleza de la palabra es escaparse de la corrupción, del mundo imperfecto en el que estamos. Todos renegamos siempre de cómo están las cosas, cómo está la economía, cómo está el país, cómo estamos tan mal en algunos aspectos. Como lo decía Eloy, estuve en Cuba este año, en La Habana, y realmente me quedaba muy sorprendida de cómo la gente vive con la cultura al lado, ¿no? Tiene museos, más que discotecas, y realmente el ver esos escenarios a uno lo hace inspirarse más. Y saber que en Perú estamos quizás un poco lejos, pero tenemos tanta riqueza que podemos seguir saliendo adelante, ¿no? Y podemos reinventarnos. A mí la poesía siempre me ha gustado. Yo empecé a amarla, a quererla desde muy niña. En lugar de muñecas me regalaban libros, y era una cosa que yo bendecía porque quería seguir viajando sin aviones. En esa época de los 90, donde habían apagones, donde de repente de un momento a otro sentías que estabas en peligro, que tenías que esconderte en tu casa. Mi papá tocaba la guitarra, nos contaba historias. Y en una de esas tardes, pues, una nave espacial salió de mi sala y se perdió por la chacra de la Victoria, en una hacienda que nosotros teníamos. Esa nave espacial era una creación de mi padre, que además es científico. Entonces yo desde esa tarde empecé a creer que si uno tiene creatividad y puede crear cosas, puede ser feliz en ese pequeño universo que tiene. Y entonces me empezó a gustar crear historias, contar historias, narrar, escribir poesía. Y desde ese entonces pues empecé a perderme en historias como las de Julio Verne, con La Vuelta al Mundo en 80 días, La Ilíada, La Odisea, y libros que me empezaban a atrapar y me empezaban a llevar por ese camino de la literatura. Así como también la poesía. Era como ir en dos corrientes paralelas, en las que uno podía encontrarse y sentirse mejor. Yo creo que la poesía, sin duda, nos hace falta en el país para superar ciertas cosas terribles que nos toca vivir. Y desde ahí empiezo a escribir, desde los 10 años, más o menos. Y Afrodita en invierno pues es parte de ese crecimiento, es parte de esa etapa en la que uno se encuentra a los 33. ¿Cuántos de aquí tienen 33? Yo veo muchas jóvenes por ahí, 25, 22, y ya luego 40, 60, no sigo mejor. Pero todos hemos pasado por una edad en la que miramos el mundo de distintas maneras, y más cuando uno es periodista. A mí el periodismo me ha llevado a conocer muchas realidades duras y darte cuenta de lo que pasa en la calle con la gente, la dureza a la que se puede enfrentar, ¿no? Y por eso, por el periodismo, yo afiancé un poco más la literatura y empecé a escribir también relato, que es uno de los libros que también he publicado. Y Afrodita en invierno también recoge historias de la calle, historias de mujeres que han sufrido, que han vivido, que se han encontrado con situaciones adversas en las que se ha tenido que superar de alguna manera ese episodio. El empoderamiento de la mujer está hoy en día de moda. Sin embargo, todavía seguimos teniendo una mesa de 52 alcaldes y una sola alcaldesa. Entonces hay una realidad un poco ambigua en esto, ¿no? ¿Qué nos pasa a las mujeres que todavía no podemos salir al frente y liderar cosas? En ICA estamos liderando ahora un movimiento poético de 11 poetas. Vamos a hacer una obra teatral y estamos tratando de hacer cosas diferentes, las mujeres. Y no es que yo odie a los hombres, los adoro, sino acá dos caballeros que me acompañan. Y en ICA también tengo muchos amigos, en Lima también, en casa de Rafael, la casa del doctor Javier, mucha gente maravillosa. Sino que creo que las mujeres tenemos que despertar un poco más.
tenemos que darnos cuenta que no solamente marchando, protestando, podemos hacer algo, sino también escribiendo, creando y liderando procesos diferentes, procesos de cambio, procesos que nos lleven a hacer las cosas mejor y poder también expresar lo que sentimos. Cuando yo publiqué Placeres y Delirios, me decían algunas personas, ¿y cómo es que escribes esto, no? Bueno, en ese entonces pues tenía 23, tanto has vivido, esto te ha pasado, por aquí, por allá. Y no es que a uno le suceda todo lo que escribe, ¿no? Uno ficciona muchas veces, y yo he escrito en uno de mis libros el caso de una mujer que fue víctima de violación y que fue muy duro conocer su historia. Entonces, el escribir es parte de ese proceso creativo en el que tú puedes plasmar no solo lo que te ha pasado, lo que sientes además, y lo que ves en las afueras, en la calle, lo que ves en el propio trabajo, lo que ves en cualquier parte. El poeta tiene eso de sentir las cosas con mayor sensibilidad, ¿no? Y me pasaba que una noche estaba narrando noticias y me tocaba describir cómo había sido el asesinato de una mujer que además es esposa de un regidor en ese entonces, y en ese entonces pues tenía que narrarlo así, con toda la crudeza, ¿no? Pero en la noche estaba escribiendo un poema de esa historia, porque me había tocado. Entonces hay cosas que realmente a uno le tocan el alma, y por eso el espíritu es una de las cosas recurrentes en este libro. Yo quisiera compartirles algunos poemas, ir contándoles un poco de qué va, ¿no? De esta historia. Tiene 2 capítulos, uno de ellos es Afrodita en invierno, que es el primero, en la cual hay una lírica del cuerpo, del espíritu, la esencia propia de la mujer, como atraviesa diversos estadios. El invierno siempre es crudo, ahora ya ha pasado el invierno, ya todos tenemos calor, pero sin embargo el invierno siempre es una estación difícil en la que buscamos abrigo. Y precisamente este capítulo tiene que ver con esa necesidad de abrigo, esa necesidad de consuelo, esa necesidad de sentirse fuerte, de poder afrontar una estación dura y difícil de la vida. Y luego Naturaleza Muerta, que es el segundo capítulo del libro, que además tiene que ver con el país. Hay un poema que es País Clandestino, que ya se los voy a comentar, y que tiene esa temática de la crudeza con la cual es tratada la naturaleza muchas veces. Yo trabajo mucho con el tema del agua en el Estado, y me ha tocado ver escenarios muy difíciles, donde la naturaleza es tratada como cualquier cosa para ciertos sectores. Entonces, qué bien, el país crece por un lado, pero qué mal por otro, la propia gente, la propia ciudadanía, las propias instituciones todavía no llegan a valorar realmente lo poco que nos queda. Y eso es algo que a mí me ha indignado mucho conocer, y lo he trasladado a esta poesía.